El Consenso de Washington y la política económica de Honduras. Actualmente, Honduras se caracteriza por una política económica neoliberal donde prevalece el libre comercio y la globalización. Pero, ¿qué significa para el crecimiento económico del país que tenga una política neoliberal y por qué Honduras adopta este tipo de economía? Todo esto tiene que ver con el Consenso de Washington que se dio en 1989 para hacerle frente a la crisis de la deuda externa que estaban experimentando los países latinoamericanos en esa década. Esta crisis de deuda externa se da por el fallido intento por hacer surgir esta economía de países latinoamericanos con el acuerdo de Bretton Woods, donde se crearon organismos de cooperación internacional como el Banco Mundial, en ese entonces llamado Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que pretendía otorgar con bajos requisitos créditos a esta economía emergente para que pudieran formalizarse y generar economías de gran escala y sostenibles. También tenía como objetivo poder reconstruir los países que habían sido afectados por la guerra. Sin embargo, este acuerdo o estas facilidades y esta política de proteccionismo que se realizó durante la década de 1950 a 1980, lo que ocasionó en los países latinoamericanos fueron sumas de deuda externa exorbitantes y un déficit fiscal dentro de su economía. Para poder hacer frente a esta situación, se reúnen en Washington expertos en la materia y representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario, y todos en común acuerdo con John Williamson proponen o recomiendan estas 10 reformas para que las economías puedan salir del estancamiento y de la recesión en que se encuentran. Si bien estas 10 reformas son solamente una recomendación, todos estos organismos de cooperación internacional tenían muchas de estas reformas como requisitos para poder acceder a un financiamiento, lo que obligó a países latinoamericanos como Honduras a cambiar su política, su estructura macroeconómica. Estas 10 reformas se fundamentan en el papel del Estado, que tiene que ser mínimo dentro de la economía, en la globalización y todas las ventajas que con ella llevan dentro de un país, y también a la distribución de las riquezas, que indica de que las riquezas se distribuyen en forma de cascada de las personas con más poder a las más afectadas. Para empezar con estas 10 reformas, John Williamson propone una disciplina fiscal que lo que él indica es que se debe de reducir el principal causante del estancamiento en la economía, que es el déficit fiscal. Para esto elabora la segunda reforma, que es la reforma fiscal, donde indica de que los gastos públicos deben de ser reducidos para evitar la fuga de capital, y se tiene que hacer un reordenamiento de estos gastos. En este reordenamiento, que otra de las reformas que él propone, es que se tiene que priorizar la inversión en tecnología y productividad. Otra de las reformas tiene que ver con el tipo de cambio monetario, que debe de ser competitivo, y para esto se establece como prerequisito que el crecimiento económico debe estar basado en el aumento de las exportaciones. Otra de las reformas es la liberalización del comercio, que obliga a los países de América Latina a reducir sus requisitos de importaciones para poder abrir sus fronteras a inversiones de empresas transnacionales. También se propone la liberalización financiera, donde el Estado no es quien impone las tasas de interés, sino que estas deben de ser puestas por el mismo mercado. La liberalización también de la inversión extranjera, que nos establece de que la economía debe de estar fomentada en atraer inversión extranjera y de capital a los países latinoamericanos. Esto también conlleva la desregularización, que es la siguiente reforma que propone John Williamson, donde indica de que se deben de disminuir todos estos requisitos y que el único condicionante para las importaciones deben de ser los aranceles. También nos
propone dentro de sus reformas la privatización, donde se sugiere de que las empresas paraestatales deben de ser privatizadas. Y la última reforma que él indica es la del derecho de propiedad, donde se debe de garantizar a la inversión extranjera estabilidad dentro de los países. En estas 10 reformas prácticamente el papel del Estado es mínimo, no debe intervenir dentro de la economía y se deben de eliminar todas aquellas fronteras que impiden la inversión extranjera. En Honduras podemos ver que en los últimos años ha tenido un crecimiento económico del 3.5%. Esto indica de que estas reformas han ayudado a la economía del país. Sin embargo, los índices de desempleo y pobreza aún se mantienen dentro de los más bajos de la región. Estas políticas podemos verlas, o estas reformas estructurales en la macroeconomía, podemos verlas aplicadas en los últimos 10 años, donde se ha ido aumentando la carga tributaria y se han realizado más inversiones en el área tecnológica y productiva. Se han disminuido también las regularizaciones fronterizas para las importaciones y incluso los aranceles se han disminuido. Con las privatizaciones de las empresas, la mayoría de los servicios públicos son privados. Han ingresado muchas empresas transnacionales. Esto tiene también su desventaja en la producción nacional y tiene un poco de sentido con el enfoque que también da John Williamson referente a la distribución de la riqueza, que es que las personas que tienen más poder o más dominio del mercado son las que salen más favorecidas con este tipo de economías neoliberales. ¿Qué es lo que sucede en Honduras? Los pequeños productores experimentan bajo ganancias y quienes se ven más beneficiados son las multinacionales que vienen a introducir sus países y a generar una competencia un poco desigual dentro del país.